Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy como lo hacemos siempre, pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a hacer vida a aquello que el día de hoy el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra, de su bendita palabra. Nos ponemos en las manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver la lección número 40. Ya son las últimas lecciones, casi terminamos nuestro primer grado. Esta lección número 40 es una lección de las que llamamos de equipo de servicio. Las llamamos de equipo de servicio, esto ya se los he dicho antes, pero se los vuelvo a repetir. Las llamamos de equipo de servicio porque por medio de estas lecciones enseñamos a nuestros hermanos lo que es escuela de pastoral y cómo pueden participar en escuela de pastoral. En otras palabras, los vamos preparando ya no para que escuchen y hagan tareas, sino los vamos preparando para el servicio. La lección número 40 se titula Ser iglesia es hacer iglesia a ejemplo de Jesús. Primero vamos a entender qué significa ser iglesia y qué significa hacer iglesia, porque no es lo mismo ser iglesia que hacer iglesia. Ser iglesia es declararse católico. Ser iglesia es saberse perteneciente a la Iglesia Católica. Ser iglesia es venir, sentarte en un banco y escuchar misa. Ser iglesia es tomar en tiempo y forma todos los sacramentos, al nacer, el bautismo, al crecer, la comunión, al llegar a una etapa más avanzada de la vida, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal. Ser iglesia es dar limosna cada domingo. Ser iglesia es estar en la iglesia, saberse perteneciente a la iglesia. Pero hacer iglesia es algo muy diferente. Es sentirse feliz de ser católico, amar a la iglesia católica. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no conozco a la iglesia católica, pues lógicamente no me voy a sentir feliz de ser católico. Si yo no estoy informado de que la iglesia católica sea la iglesia que Cristo fundó, pues no me voy a sentir feliz de pertenecer a ella. Entonces, hacer iglesia es sentirse feliz de ser católico, sentirte parte de la iglesia de la que Cristo fundó, sentirla suya, ¿verdad? Porque a veces no somos conscientes de que esta es nuestra iglesia, la sentimos como la iglesia del otro. Hacer iglesia es participar activamente en la liturgia de la iglesia, es ayudar a otros a que participen activamente en la vida sacramental y la valoren, y es ayudar a la iglesia en sus necesidades. En otras palabras, ser iglesia es ir y sentarte ahí, ¿verdad? Y creer que con eso ya hiciste todo. Hacer iglesia es comenzar a ponerte activo. Ser iglesia es ver los toros desde la barrera. Hacer iglesia es brincarte al ruedo. Ser iglesia es estar ahí viendo el partido de fútbol. Hacer iglesia es ponerte tus tenis y brincarte a la cancha para jugar tú también. Ser iglesia es ser objeto. Hacer iglesia es ser sujeto. Ser iglesia es solo estar. Hacer iglesia es participar. Ahora, nosotros como católicos tenemos un problema, y es este. Pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo. Somos la única iglesia que existe desde hace 2000 años. Si alguien nos pidiera, muéstrame un templo católico de hace 2000 años, podríamos con mucho gusto llevarlo a que viera los vestigios. Y un templo de 1400 años, 1800 años, los tenemos. Entonces, nosotros pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó.
Nosotros recibimos el Evangelio directamente de Cristo. Nosotros ayudamos a formar la Biblia. Y sin embargo, aun siendo parte de la iglesia que Cristo fundó, tenemos un problema, que no nos sentimos felices. Observen ustedes cuando una persona ingresa a una secta religiosa, cómo está feliz: ya pertenezco a la luz del mundo, la iglesia que fundó el hermano Nazón, ¿verdad? La fundó después de un sueño en 1920. Y están felices. Y pertenecen a una secta que no tiene ni 500 años de antigüedad, pero están felices. Y creen verdaderamente que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y tú perteneces a la iglesia de Cristo y no estás feliz. ¿Por qué? Aquí hay un concepto muy importante. El católico es en gran medida un ser alienado, un ser fuera de sí, un ser que no es consciente de su propia identidad y que por lo tanto no tiene sentido de pertenencia a la iglesia. La definición de alienación es pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Cuando tú te olvidas de quién eres, cuando tú comienzas a trabajar en contra de tu propia familia, de tu propio grupo social, se dice que estás alienado, ¿verdad? Y desafortunadamente nosotros como católicos, prácticamente desde que nacemos, se nos enseña a avergonzarnos de pertenecer a la iglesia de Cristo. Se nos enseña a avergonzarnos de nuestra propia historia, de nuestra propia cultura. Por eso a veces tenemos ese problema. Pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó. Si tú me dices, bueno, muéstrame un templo católico de hace 1800 años, yo te lo muestro. Ahora pregúntale tú al testigo de Jehová, pregúntale tú eso al luterano, pregúntale tú eso al evangélico, mal llamado cristiano, pregúntaselo al pentecostal, y él no puede muchas de las veces mostrarte un templo más antiguo que 500 años. ¿Sí se entiende? Entonces, pertenecemos a la iglesia de Cristo, eso es un gran honor y un gran orgullo, pero no nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque hemos sido alienados. La escuela, los medios de comunicación, las películas, la televisión, las mentiras que flotan en la sociedad han hecho que perdamos el sentido de pertenencia a la iglesia, que perdamos el orgullo y la felicidad de ser católicos, de tener una historia común, de tener valores propios, ¿verdad? Hemos olvidado los conceptos que utilizamos para entender el mundo y la vida. Hemos olvidado que estamos aquí presentes en el mundo y que somos un solo pueblo. Y somos el único pueblo cuya historia se puede rastrear desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Hay un libro muy bonito, bueno, no es un libro, más bien es una colección de historia de la Iglesia en 14 tomos, del historiador francés Daniel Robs, desde el año 33 hasta el día de hoy. ¿Sí? Y eso te comprueba a ti que estás en la iglesia que Cristo fundó. Ahora bien, para pasar de ser iglesia a ser iglesia, tenemos que utilizar los métodos que Jesús nos enseñó y que utilizó para formar y comprometer a sus apóstoles. ¿Cómo formó Jesús a sus apóstoles? Primero, los llamó. Tú fuiste llamado el día que te inscribiste a escuela de pastoral. Tú crees que fuiste tú el que un día quiso entrar a escuela de pastoral, pero no fue así. Esa es una ilusión. A ti Jesús te llamó. Jesús nos llamó, pero no solamente nos llamó, nos reunió. Hizo de nosotros una comunidad. Sin Jesús, ustedes nunca me hubieran conocido a mí, ni yo a ustedes. Pertenecemos a comunidades distintas. Vivimos a miles de kilómetros el uno del otro. Nunca me hubieras conocido. Entonces Jesús a sus apóstoles y discípulos los llamó, los reunió,
los formó como una comunidad. Hay un pasaje muy bonito en la Biblia, que es el de la multiplicación de los panes. Y llama la atención cuando Jesús les da de comer, que no les da a cada quien su pan y su pescado y les dice, vete a tu casa y cómete tu pan y tu pescado, sino que les dice, siéntense en grupos de 50. ¿Por qué en grupos? Como nuestros grupos de reflexión, pues para formar comunidad. Entonces Jesús los llama, los reúne y les enseña, ¿verdad? ¿Cómo les enseña? Por medio de su palabra, pero también por medio de su ejemplo. Y eso es muy importante. El ejemplo quizás sea hasta más importante que la palabra. Jesús los enseña con amor, les enseña lo que es el amor y hasta dónde deben llegar por amor. Entonces los llama, los reúne, los enseña, los ama, los enseña a amar, pero también otra cosa muy importante, los acompaña, como te acompaña a ti, me acompaña a mí. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, si Jesús está conmigo o Jesús está con nosotros, ¿dónde lo encuentro? ¿En su palabra? La Biblia existe desde el año 362. Entonces, ¿en dónde? En la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? En la Sagrada Eucaristía, Cristo se nos da por el perdón de nuestros pecados. La Sagrada Eucaristía es presencia de Cristo entre nosotros. Entonces, Cristo nos acompaña. No es que Cristo manda a sus apóstoles, se olvida de ellos y solo regresa hasta 1800 años después para fundar una secta. No. Ahora bien, Jesús enseñaba con su palabra y con su ejemplo, pero también tenía una cosa, enseñaba sin respeto humano. ¿Qué es sin respeto humano? Sin morderse la lengua, sin detenerse ante los poderosos, sin procurar la aceptación de los demás, sin tratar de decirles cosas bonitas que les agrade, sin hacer acepción de personas. Así les enseñaba Jesús. Jesús no decía, ay no, de esto no voy a hablar porque no les gusta. La palabra de Dios no la voy a pronunciar porque les incomoda. No les voy a decir que esto es pecado porque tal vez se vaya. No, Jesús no tenía respeto humano ninguno. Es decir, no se detenía ante nada ni ante nadie. No le daba miedo. No buscaba el aplauso del público. Y por último, Jesús les enseña con autoridad, con firmeza, con conocimiento. En la actualidad utilizamos mucho el recurrir a las citas bíblicas, yo mismo lo hago. Jesús también lo hacía, pero Jesús también explicaba el sentido de las cosas. No era nada más el pasársela citando la Biblia y lanzando citas bíblicas por aquí y por allá, es decir, Jesús tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Dios y ha recibido, ¿verdad?, la palabra directamente de Dios. Ya estamos en la lección número 40 y ya es justo que sepamos en qué es en lo que estamos trabajando. ¿Qué es el equipo laico al servicio de la pastoral parroquial? Vamos a ver cuál es la definición para que ustedes entiendan dónde están metidos y qué es lo que estamos haciendo. El equipo laico al servicio de la pastoral es una obra apostólica de laicos asistidos por la jerarquía que se dedica a formar dirigentes laicos de parroquia para que se integren en un equipo apostólico comandado por su párroco con el fin de ayudar a realizar la pastoral. Es una obra apostólica, ¿verdad? Primero, es decir, es una obra de apostolado, una obra que extiende, o más bien que realiza el mandato dado por Cristo a sus apóstoles. ¿Y cuál fue el mandato que Cristo le dio a sus apóstoles? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nos dice que es de laicos, ¿verdad? Pero laicos que no están solos. La palabra laico viene de laos, que significa
pueblo, ¿verdad? Y nosotros somos parte del pueblo de Dios, lo mismo que la jerarquía. Pero en el lenguaje corriente se acostumbra a hacer una distinción que está equivocada. Normalmente se dice que el laico es aquel que no tiene el sacramento del orden y la jerarquía son aquellos que tienen el sacramento del orden, diáconos, bueno, sacerdotes, obispos y el papa. En realidad, todos nosotros somos laicos, inclusive el papa e inclusive el obispo. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos al pueblo de Dios. Son diferentes maneras de ser dentro del pueblo de Dios. Lo más propio, lo más correcto, sería que tú y yo, que no somos sacerdotes, nos llamáramos seglares, ¿sí? Para distinguirnos de la jerarquía. Pero bueno, aquí lo pusieron así: laicos, seglares, asistidos, ayudados por la jerarquía, por nuestros sacerdotes. ¿Y a qué se dedica la escuela de pastoral? A formar dirigentes laicos de parroquia, a formar dirigentes de cristiandad. ¿Qué es un dirigente? En la industria, un dirigente puede ser el que da las órdenes. En los ejércitos puede ser el que organiza las operaciones militares. Pero aquí, en la iglesia, un dirigente es el que se pone al frente para ser el primero en hacer las cosas. Vamos a descargar un camión, ¿verdad?, de frijol. El dirigente no es el que dice, pues ya descárguenlo. El dirigente es el que dice, a ver, échame el primer costal a mí y les voy a poner la muestra de cómo se hace, dónde se pone y cómo se carga un costal de frijol. Entonces, Escuela de Pastoral quiere formar dirigentes. ¿Dirigentes de qué? De parroquia, ¿sí?, que van a seguir siendo laicos. El laico, ¿verdad?, el seglar, perdón, siempre va a ser seglar, pero va a trabajar dentro de una parroquia. Ese va a ser su ámbito de actuación. No lo vamos a mandar a China, no lo vamos a mandar a África, porque su ayuda y su trabajo se necesita aquí, donde él vive. Con estos dirigentes vamos a integrar, un equipo apostólico, un equipo de líderes que va a estar al servicio de nuestro párroco. Nuestro párroco va a decidir en qué nos pone a trabajar. Si ustedes me preguntan a mí, oye Alejandro, ¿y tú qué haces en tu parroquia? Pues bueno, miren, yo doy retiros, pláticas presacramentales, ¿verdad? Apoyo en diferentes actividades dentro de mi parroquia, porque lo normal o lo propio de los que somos de escuela de pastoral, pues es participar en la catequesis. Teóricamente, todos los que imparten catequesis debieron de haber pasado primero por escuela de pastoral. Tristemente no siempre es así, pero debería de ser así. ¿Ok? ¿Y con qué fin nos ponemos al mando de nuestro párroco para apoyarlo en lo que él nos pida? Para, junto con él, realizar la pastoral. ¿Ok? Pastoral viene de pastor. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guía, un pastor enseña, un pastor cuida, un pastor protege. El pastor no soy yo, ¿verdad? El pastor es el sacerdote. Yo soy un ayudante del pastor. A ver, esos que saben cómo se le llama, a los que han vivido en un medio agrícola, en el campo, ¿cómo se le llama al ayudante del pastor? Que no es pastor, pero ayuda al pastor. Bueno, tiene un nombre. Se le llama zagal. Por eso, el nombre con el que está registrado nuestra obra frente a la Secretaría de Gobernación es el de Zagales del Buen Pastor. ¿Qué es un zagal? El ayudante del pastor. Yo no soy el pastor, soy el ayudante del pastor. ¿Quién es el pastor? El sacerdote. ¿Y yo para qué estoy aquí? Para ayudarlo. Entonces, muy importante, hermanos, el amor no es una palabra, el amor no es un sentimiento, por más hermoso que pueda llegar a ser ese sentimiento. El amor es donación de nosotros mismos. El amor se manifiesta objetivamente en el servicio. Así se manifiesta el amor.
Y en el caso nuestro, que somos de escuela de pastoral, el amor se manifiesta sirviendo a nuestros hermanos como directores, subdirectores, coordinadores y otras funciones más que puede llegar a haber dentro de la parroquia, barriendo, trapeando, dando pláticas prebautismales, dando retiros, ayudando a grupos juveniles, etcétera. ¿Ok? Compartiendo aquello que nosotros ya hemos aprendido. Vamos a verlo por partes. Habíamos dicho, es una obra apostólica. ¿Qué significa que sea una obra apostólica? No es un movimiento o una asociación más, muy importante, porque a veces surgen los celos, ¿verdad? Recuerdo mucho a una hermanita que era catequista y pertenecía a escuela de pastoral, estaba, no me acuerdo si en primero o segundo grado, y un día llegó y me comentó que en su grupo de catequistas le dijeron, ya sabemos que nos andas traicionando con los de escuela de pastoral, ¿verdad? Es decir, ya sabemos que andas con otro movimiento, con otra asociación, ¿verdad? Que no somos nosotros. Pues no, no somos ni un movimiento ni una asociación, somos la escuela de la parroquia. La escuela en donde deberían estar presentes todos los grupos parroquiales para conocer la palabra de Dios. ¿Sí? La escuela de pastoral es la obra apostólica de la iglesia. Esto ya lo habíamos explicado. Apostólica porque continúa la obra de los apóstoles, en este caso la obra de enseñar. Y la escuela de pastoral es donde todos los fieles se forman con el fin, esto es muy importante, con el fin de que lleguen a ser útiles a su comunidad. Esto es muy importante. Miren, yo no me explico cómo hay hermanos que pueden cantarle a un Dios que no conocen. Yo no me explico cómo puede haber hermanos que enseñan la doctrina de un Dios al que no conocen. No me explico cómo lo pueden hacer. O más bien sí me lo explico, pero no, como que me da cierto temor verlo, ¿no? Teóricamente todos deberíamos de estar en escuela de pastoral para conocer a Dios y después cantarle y después enseñarlos. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿qué les voy a enseñar? Pues primero tengo que conocer yo. ¿Cómo te voy a enseñar a ti? Suponiendo que el párroco me pidiera dar una plática prebautismal, ¿cómo te voy a enseñar lo maravilloso y hermoso que es el bautismo si yo no lo sé? Entonces, todos los fieles deberíamos de formarnos en escuela de pastoral. ¿Para qué? Para ser útiles a nuestra comunidad, para dejar de ser niños y pasar a ser adultos. ¿Cuál es la diferencia? Esto ya lo había preguntado antes. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Que el niño está para recibir, para sentarse ahí y ver qué le vas a dar de comer hoy, para que le des su papilla ya hecha puré, para que él simplemente la digiera. El adulto está ahí para ver qué se ofrece, qué se necesita, qué puedo dar, en qué puedo ayudar. Eso es ser útil a tu comunidad, a tu parroquia, a la iglesia. Tristemente vemos muchas de las veces hermanos de escuela de pastoral que ya van en cuarto, quinto o sexto grado de pastoral y nunca han prestado un servicio. Nunca han sido coordinadores, nunca han expuesto un tema, no prestan ningún servicio en su parroquia, ni siquiera el de ser catequistas. Vamos, ni catequistas de niños. Ya deje de adultos, que es lo más complicado. De niños. ¿Sí? Entonces, todos debemos de formarnos en escuela de pastoral para ser útiles a nuestra comunidad, a nuestra parroquia y a la Iglesia Universal. Para realizar nuestros fines, debemos procurar descubrir a los líderes naturales. ¿Qué es un líder natural? Pues es un hermano que por sus propias características puede llegar a convertirse en dirigente de nuestra obra. Hermanos, la envidia no nos lleva a nada. La envidia nos destruye. Yo preparo este tema porque me gusta darlo y porque me gusta ayudarles. Supongamos que entre ustedes hay algún hermano o alguna hermana que tiene una mejor facilidad de palabra que yo, una mejor comprensión que yo, y lo demuestra. ¿Qué voy a hacer? ¿Correrlo de pastoral?
hablar mal de él, detestarlo, envidiarlo. No, gloria a Dios que hay uno entre ustedes que es mejor que yo y que puede llegar a hacer las cosas mejor que yo y que es más organizado que yo y que le entiende más que yo y que tiene más facilidad de palabra que yo. ¿Sí se entiende? Nosotros debemos de descubrir a esos hermanos. ¿Por qué? Porque el mejor director no es el que todo lo sabe hacer o el que lo hace todo solo. El mejor director es el que forma nuevos directores. El mejor coordinador es el que forma nuevos coordinadores. Piénsalo. Cuando tú ya no estés, ¿quién va a ocupar tu lugar? Cuando tú ya no puedas coordinar, ¿quién va a coordinar? Cuando ya no puedas ser director, ¿quién va a ser director? El mejor director es el que forma a otros directores, no el que siempre quiere hacerlo todo. Hay centros que padecen desafortunadamente ese problema de que como yo soy el mejor, como yo soy el más chicho, pues no me gusta que ustedes se expongan, así que yo siempre voy a exponer. ¿Qué pasa? Que nadie aprende a exponer, que todos están esperando lo que va a hacer el director, que todos dependen de él. ¿Sí? Entonces apréndanse eso. El mejor director es el que forma nuevos directores. El mejor coordinador es el que forma nuevos coordinadores. ¿Qué pasa cuando no hay recambios en el equipo de servicio? Pues que los alumnos nunca maduran. Como siempre hay uno que da el tema, pues ya los demás ya no se preocupan por dar el tema. Como hay uno que siempre investiga y resuelve las dudas, ya los demás ya no investigan nada. Como hay uno que lo sabe hacer todo, pues él siempre hace todo. ¿Y qué pasa? Que los demás nunca maduran, nunca aprenden, que nunca se descubren los nuevos talentos. Entonces, aguas, hermano, aguas. Que hay hermanos que no saben exponer, que se les lengua la traba, que no saben cómo poner un ejemplo, que tienen la idea pero no saben expresarla, pero tienen que exponer. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. No soy yo el que lo va a hacer siempre. Habíamos dicho que la escuela de pastoral es una obra apostólica de laicos, mal llamado, aquí está mal empleada la palabra laicos, debería decir seglares, pero bueno, es una obra apostólica de laicos. La razón por la cual los dirigentes de nuestra obra son laicos, es decir, son seglares como tú y como yo, es precisamente para motivar a otros laicos a la conversión. Un laico le demuestra a otro laico que es posible convertirse a Cristo. Y eso es muy importante porque tú, al estar aquí, estás dando una enseñanza y estás dando un ejemplo. Si yo, bueno, ustedes no me conocen, ¿verdad? Pero se los digo. Yo hace unos 25, 30 años, pues yo no iba ni a misa. Yo no era ni creyente, era una persona normal, ¿no? Era una persona alejada de la iglesia, alejada de Cristo. Vivía en pecado, pero en aquellas épocas no me sentía mal por vivir en pecado. Sentía que hacía lo correcto, que era una persona simplemente normal. Hoy peco y me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. ¿Sí? Entonces, si yo pude cambiar, si yo siendo un cabeza de piedra dejé de ser un cabeza de piedra, tú también lo puedes hacer. Si yo hoy busco a Cristo en la Sagrada Eucaristía, tú también lo puedes hacer. Pues ¿qué tengo yo que no tengas tú? Alas no son. ¿Ah? Entonces, esa es la importancia de que sean laicos, porque a veces como que nos quedamos con la idea de que la obligación, pues, es del padrecito, ¿no? Y decimos, bueno, el padrecito es un santo, pues sí, pues es lo que le tocaba, es que escogió esa carrera. O decimos, ah, es que ese sacerdote es un hombre muy culto, muy inteligente, muy lleno del Espíritu Santo y conoce mucho de la palabra de Dios. Pues sí, pues es lo que le tocaba, de eso vive, es su chamba. Pero cuando ves a un laico que te predica la palabra de Dios, que te da el ejemplo de arrepentimiento y de conversión, en ese momento eso tiene un efecto sobre los demás. ¿Y cuál es el efecto? Que sí se puede. Entender que sí se puede. Que se puede leer la Biblia, que se puede conocer la palabra de Dios, que se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, es una obra apostólica, sí, pero aquí hay que subrayar la palabra laicos, ¿verdad? Que está integrada por laicos. ¿Por qué? Porque unos a otros nos enseñamos y nos servimos de ejemplo. Espero yo ser un ejemplo para ustedes de cosas buenas,
Pero si vieron algo en mí, no lo imiten. No sean como yo. Supérenme. Sean mejores que yo. No como yo. Pues eso para qué. Su modelo no soy yo. Su modelo es Cristo. Acérquense a Él. Traten de llegar hasta Él. El que se conforma con parecerse a mí, pues está mal. ¿Está mal? Es una obra de laicos, habíamos dicho, asistidos por la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre trabajamos en sincronía con el obispo. ¿Qué significa sincronía? Significa coincidencia en tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias, especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado para el otro. Es decir, hacemos lo que el obispo nos dice, cuando nos lo dice, ¿cómo? Apoyando el plan pastoral del obispo. Para eso estamos. Ahora bien, ¿cómo llega hasta ti y hasta mí las instrucciones de nuestro obispo? Pues por medio del párroco. Cuando tu párroco te pide algo, por ejemplo, salir a evangelizar, o por ejemplo, armar un grupo de catequesis, pues es el obispo el que te está hablando a través de él. Digo, el hecho de que sea nuestro párroco ya es autoridad suficiente como para que lo hagas. Pero comprende que muchas de las veces no te das cuenta, pero estás participando en un proyecto mucho más grande, un proyecto de la Iglesia Universal, un proyecto glorioso que debería de llenarte de alegría. Es un honor poder trabajar en la obra de Cristo. No pidas un salario por trabajar en la obra de Cristo. Al contrario, pregúntale a Cristo cómo le puedes pagar el que te haya llamado. Dar una clase, dar una plática prebautismal, un retiro prematrimonial. Eso es un gran honor que Jesús te ha dado, un honor inmerecido. Algunos van tristes, ¿verdad? ¿Y qué nos va a pagar Jesús por estar todo el día dando este retiro? No preguntes eso, pregúntate cuánto le tienes tú que pagar a Cristo por haberte llamado, por haberte sacado de donde estabas, de las tinieblas del pecado. ¿Sí? Y hazlo con alegría, porque no te están cobrando. Yo por lo menos, hermanos, yo disfruto mucho dando este tipo de temas, y yo pues al contrario, ¿no? Ni pido que me ayuden económicamente. Pues yo pongo mi proyector, pongo mi computadora, pongo mis bocinas, o sea, compro todo mi equipo porque yo estoy feliz de que Jesús me haya llamado, y al contrario, esa computadora, ese proyector, se me hace poco para Jesús. Más se merece mi Señor. Pero bueno, fue lo que pude adquirir. ¿Qué se entiende por pastoral? Esto ya lo habíamos explicado. Dice nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 6, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La salvación, ¿verdad?, es el mandato que Dios le deja a Cristo y que Cristo le transmite a sus apóstoles. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvarnos. Y esa salvación se entiende como vida eterna, se entiende como fe en Cristo Jesús. La gente tiene que conocer a Cristo Jesús y tiene que saber que hay una vida eterna. Y eso es precisamente la salvación, dice nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y tú estás aquí para conocer a Dios y para ayudar a otros a que conozcan a Dios. Estás aquí para salvarte, pero también para ayudar a otros hermanos a que se salven. Y esto es a lo que se le llama pastoral. Yo me salvo y ayudo a que otro se salve. Yo conozco a Cristo y ayudo a que otros conozcan a Cristo. ¿Qué significa en concreto todo esto que hemos dicho? Pues que nosotros estamos aquí para ayudar a la iglesia a continuar la misión de Cristo Buen Pastor. Estamos aquí, así para decirlo en lenguaje llano,
Pues para ayudar a salvar almas, para eso estamos. Ni para ser más fregones que los otros, ni para creernos los intelectuales de la parroquia, ni para creernos los uyuyuy, ni los mandamás. Estamos aquí para salvar almas. Que no se les olvide, porque si se nos olvida, nos perdemos. No quiero encontrármelos luego creyéndose sacerdotes, creyéndose obispos, queriendo corregir al sacerdote, queriendo hacer cosas indebidas. ¿Para qué estamos aquí? Para salvar almas, para ayudar a nuestro sacerdote a salvar almas. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la formación de líderes cristianos. Nuestra tarea no es solo enseñar o impartir catequesis, no es solo tener católicos informados. En otras palabras, escuela de pastoral no es una escuela como la que tú conoces, en donde tú ibas, te sentabas, escuchabas lo que el maestro tenía para decirte y te ibas a tu casa, hacías la tarea y no regresabas sino hasta la próxima clase. Esa no es nuestra tarea nada más, no es solo enseñar o impartir catequesis. ¿Por qué? Porque no necesitamos alumnos pasivos. Lo que necesitamos son católicos informados, católicos que sepan, católicos que conozcan. Si sabían, por ejemplo, que la Iglesia Católica está siendo fuertemente perseguida en África, por ejemplo, y que nos matan como si fuéramos pollos. Pues necesitamos católicos informados, ¿sí? Necesitamos también católicos formados moral y doctrinalmente, católicos que comprendan el porqué de nuestro estilo de vida, católicos que sepan qué es lo que verdaderamente cree la Iglesia Católica. Hay una frase que mucha gente la dice, se la cito textualmente, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Pregunta, ¿dónde dice eso la Biblia? No lo dice, pero la gente cree que lo dice la Biblia, ¿sí? O como enseña la Iglesia, ¿verdad? Hacemos fechorías, hacemos maldades y luego vamos y nos confesamos y ya nos quedan limpiados nuestros pecados. Pues no, ¿por qué? Porque hace falta la contrición, hace falta el arrepentimiento. Entonces, tenemos que tener una formación sólida en materia de moral y en materia de doctrina. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos también católicos comprometidos, católicos que metan el hombro, que digan, yo voy a ayudar a cargar también la cruz de Cristo. Yo voy a participar. Yo también voy a leer una lectura. Yo también voy a explicar. Yo también voy a dar un tema. Necesitamos católicos capaces y dispuestos a ayudar a la Iglesia en general y a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes en lo particular. Católicos que sean ayuda y sostén de nuestro párroco y de nuestro obispo por medio de un servicio serio. ¿Y qué significa serio? Que sea siempre sí, no, hoy sí, mañana no. ¿Sí? Permanente. Diligente. ¿Qué significa diligente? Hacerlo lo mejor posible. Observen una cosa, hermanos. Cuando en nuestro trabajo nos piden algo, ¿verdad? Barre ese piso, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque si no lo hago bien me corren, ¿sí? En cambio, cuando eso que vamos a hacer es para Dios, lo hacemos de la peor manera posible. Yo me di cuenta de eso porque a veces me toca a mí exponer en mi trabajo y allá sí utilizo diapositivas, saco mi proyector, les pregunto si quieren que lo diga en este idioma o en otro idioma, y si ellos me dicen queremos que agregues esto y esto y esto y háblanos de esto, ahí lo tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ahí hay lana, me van a pagar. Pero si me dicen expone un tema en escuela de pastoral, ay, no. Bueno, sí lo voy a dar, pero lo peor posible, ¿verdad? Algunos ni siquiera hacen láminas, leen el tema, lo leen, así yo aprendí, les soy sincero. Hace 23 años que ingresé a escuela de pastoral, yo aprendí a exponer leyendo el tema. Entonces lo que yo hacía era pararme al frente y leerles lo que dice el tema. Pues ¿eso qué? Explícame. ¿Sí? Necesitamos personas que presten un servicio desinteresado.
¿Y qué quiere decir esto? Que no esperes una recompensa humana. A veces estamos queriendo el aplauso de nuestros hermanos, la amistad del párroco, o que me paguen, peor tantito. Y no, ya lo veíamos hace unas lecciones, ¿de quién debes de esperar tu recompensa? Pues de Cristo. Tienes que ser eficiente, que es parecido a ser diligente, ¿verdad? Hacerlo de la manera más eficaz posible. Tienes que estar dispuesto a la donación de ti mismo con todas sus consecuencias. Este es el único tipo de laico que puede ayudar a la iglesia a salvar el mundo. Hermanos, de católicos tibios, la iglesia está llena, por toneladas. Católicos de calientabancos, católicos de fin de semana, católicos que están una hora en misa y ya piensan que ya hicieron demasiado. Bueno, ya Jesús está en deuda conmigo porque estuve en escuela de pastoral y estuve 2 horas más. Y si me piden un servicio que no se pase Jesús porque ya vine a misa 1 hora. Ya estuve en escuela de pastoral 2 horas, sube a 3. Y luego me piden que dé catecismo, pues 1 hora más. Ya son 4, ¿qué se cree ese Jesús? ¿Y cuánto tiempo estás viendo televisión? ¿Y cuánto tiempo te la pasas viendo el fútbol? Ah, sí, pero es que allí es porque la familia y llega mi compadre y las cervezas. No, hermanos, pónganse a pensar cómo al mundo le damos lo mejor y a Cristo le damos lo peor. Yo por eso me decidí a hacer este tipo de temas. Por eso compré mi proyector, ahora ya están muy baratos. Compré mi laptop y todo eso porque dije, para mi Señor, lo mejor. Vamos a retomar un poquito lo que es ser iglesia. Hacer iglesia se puede entender como hacer comunidad. La iglesia en la Biblia también es la esposa de Cristo. La iglesia en la Biblia también se le describe como el nuevo pueblo de Dios. O también para hablar de lo que es la iglesia, se utiliza la imagen de un edificio o del cuerpo de Dios. Si tú y yo vamos a pasar de ser iglesia a hacer iglesia, bueno, pues entonces tenemos que saber lo que es la iglesia. Sería lo natural, ¿no crees? Entonces, vamos a explicar puntualmente cada uno de estos conceptos. La iglesia como comunidad. Habíamos dicho en las lecciones anteriores que Dios es uno y todo lo que procede de Dios propende a la unidad. Dios es comunidad. La Santísima Trinidad es comunidad de pensamiento, de acción, de sentimiento. ¿Sí? Todo lo que Dios hace propende a la unidad y a la comunidad. Cristo predicaba, hacía milagros, recorría los pueblos, enseñaba, pero todo esto lo hacía en orden a que aquellos que recibían el milagro, los que recibían la enseñanza, ¿verdad?, se integraran como comunidades. Vean la foto, qué hermosa, de estos hermanos nuestros sacerdotes, y observen esta comunidad que es la iglesia, personas de diferentes razas, ¿verdad?, y de diferentes naciones. Entonces, Cristo formaba comunidad y por medio del Espíritu Santo Dios une aquello que el pecado desunió. ¿Sí? Y esto también es muy importante. El pecado siempre provoca división dentro de escuela de pastoral, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro del matrimonio, dentro de la familia. El pecado produce desunión y el Espíritu Santo produce unión. ¿Sí? Produce comunidad. La comunidad es el camino de Cristo. Ciertamente es difícil. ¿Por qué? Porque tú a tus hermanos de sangre no los elegiste. A ellos te dijeron, este es tu hermano, este es tu hermana, este es tu papá, este es tu mamá, te gusta, no importa. Pero aquí nosotros decidimos seguir a Cristo y por lo tanto decidimos pasar a formar parte de la comunidad formada por Cristo, que es
la iglesia. ¿Sí? Y ahí va a haber hermanos, pues que a lo mejor no me voy a entender muy bien con ellos, a lo mejor ellos no me van a entender muy bien a mí, a lo mejor todavía venimos arrastrando heridas de nuestro comportamiento pagano y mundano, a lo mejor nos caemos mal, esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque seguimos todavía arrastrando los efectos del pecado, pero el Espíritu Santo nos va a ir integrando como iglesia, va a trabajar con nosotros y va a hacer su obra. La iglesia esposa de Cristo, esta es una imagen muy bonita de la que se habla en el libro del Apocalipsis. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo que ama a la esposa y la ama con un amor sin igual. La ama tanto que está dispuesto a dar su vida por ella en la cruz. La esposa se prepara para la boda, procura purificarse, procura estar bella para el momento del encuentro con el esposo. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? Va a ser en la parusia, en la segunda venida de Cristo. Esta esposa y este esposo que se aman, como todo hombre y toda mujer que se aman, tienen hijos. Y esos hijos son los santos y las santas de todos los tiempos. Si tú no eres santo, o si yo no soy santo, pues entonces no soy un hijo digno de la iglesia. Soy, ¿verdad? Pues la ovejita descarriada, ¿verdad? Pero yo debo de aspirar a la santidad, dice la palabra de Dios. Sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. El vestido de novia de esta esposa son las buenas obras de los santos. En la Biblia, el matrimonio cristiano se equipara a la alianza nupcial. De hecho, a lo largo de la Biblia, vemos cómo el concepto de matrimonio va cambiando. Los patriarcas, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos eran polígamos. Pero con el paso del tiempo, la alianza nupcial se va haciendo un reflejo de la alianza entre Dios y su pueblo, una alianza de pertenencia recíproca y exclusiva, y se va pasando de la poligamia a la monogamia, que es como vivimos ahora y cómo se caracteriza el matrimonio cristiano. ¿Sí? Entonces, fíjese qué curioso. ¿Sí? La iglesia es la esposa de Cristo y la esposa tiene que, bueno, no sé, yo creo que todos nos casamos, ¿verdad? Y cuando nos casamos por la iglesia, nuestras esposas, los hombres no, porque ya somos feos, o sea, eso ya, pues ya está de más, ya ni para qué intentarle, ¿no? Pero la esposa, pues trata de presentarse hermosa para el esposo, se hace un peinado, se maquilla, por supuesto se baña, se perfuma, etcétera. Es decir, la esposa debe ser pura e intachable para presentarse al esposo en la boda. No puede presentarse tiznada, no puede presentarse con mal olor, no puede presentarse mal, ¿sí se entiende? Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo muere por la iglesia. Esto también es muy importante, hermanos. Cuando Saulo va por el camino de Damasco con una orden para arrastrar y encarcelar a los cristianos y se le aparece Cristo, Cristo no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? O Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los que creen en mí? Él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es decir, hay una identidad tal entre Cristo y su iglesia que perseguirlos a ellos es perseguirme a mí. Qué hermosa imagen esta de la iglesia como esposa de Cristo. Y da para mucho reflexionar, pero bueno, aquí lo dejamos. La iglesia, nuevo pueblo de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el pueblo de Dios? Israel, ¿verdad? Los descendientes de Abraham según la carne. Abraham, habíamos visto que es llamado el padre de los creyentes porque fue el primero que sin ver creyó. Y a partir de ahí todos los descendientes de Abraham pues pasaban a formar parte del nuevo pueblo de Dios y había un rito de iniciación que era la
circuncisión. Hemos visto en nuestras lecciones que por la fe en Cristo resucitado, ¿verdad?, nosotros también somos parte de ese pueblo de Dios y también somos descendientes de Abraham, no según la carne, sino según la fe que tenemos. Así como Abraham creyó sin ver que lo que Dios le prometía era verdad, también nosotros, sin ver, creemos en la resurrección de Cristo y por eso somos parte del nuevo pueblo de Dios. Este nuevo pueblo de Dios está integrado por hombres y mujeres de todas las razas y de todas las naciones. ¿Por qué? Porque no se forma por la carne, sino por la acción del Espíritu Santo. Entonces somos un pueblo mucho más grande, somos un pueblo mucho más especial y eso se percibe. A veces yo cuando doy las pláticas prebautismales les digo a los hermanos, vean su propia mano, es decir, pongan la palma hacia abajo y vean su propia mano, vean su color de piel. ¿Quién de ustedes es 100% rubio? Nadie. ¿Quién de ustedes es 100% negro? Nadie. ¿Quién de ustedes es 100% indígena? Nadie. ¿Por qué? Pues porque esa unidad producida por el Espíritu Santo, cuando eres católico, se ve reflejado en tu cuerpo. Y eso es una cosa muy especial, hermanos. Muy especial. Alegría de ser católico, no tristeza, no vergüenza. ¿Sí? No le hagas caso a Satanás cuando te diga, avergüénzate de ser católico. No le hagas caso. Sé feliz. Otra de las imágenes que se utiliza para ilustrar lo que es la iglesia es la del edificio de Dios, el templo, ¿verdad? Que llamamos ahora el templo. Imagínate que en este templo que ves en la ilustración, ¿verdad?, pues hay muchos ladrillos, ¿los puedes ver? Sí. Pues tú y yo somos esos ladrillos. Esos ladrillos tuvieron que ser unidos por medio de una revoltura, mezcla, en algunos países se dice argamasa, ¿verdad? Bueno, pues en la iglesia tú y yo somos ladrillos de ese edificio y la argamasa, la mezcla, la revoltura, el cemento que nos une es el amor de Dios. Todos somos ladrillos de este edificio de Dios, ¿sí? La argamasa que nos une es el amor. Y para seguir siendo iglesia debemos de estar unidos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno de estos ladrillos se soltara y se cayera? ¿Seguiría siendo parte del templo? No, ya no. Métete a vivir en el ladrillo. Pues no podrías. ¿Sí? Todos nosotros somos un solo edificio. Hermanos, Mateo 16, 18. Cristo solo fundó una iglesia, no fundó miles de iglesias. ¿Sí? No dijo que cada quien funde su iglesia y si no te gusta la que hay, pues forma otra. ¿Sí? Todos somos un solo edificio, no hay varios. Eso es un engaño del protestantismo, es un embuste que le hacen creer al protestante para que se salga de la iglesia que Cristo fundó. Para explicar lo que es la iglesia, San Pablo utilizaba el símil del cuerpo, que yo creo que es el más apropiado y el más, pues el más fácil de entender. La iglesia como cuerpo de Cristo. Un cuerpo, cualquier cuerpo, el tuyo y el mío, tiene diferentes miembros, una mano izquierda, una mano derecha, un pie izquierdo, un pie derecho, un ojo izquierdo, un ojo derecho, una nariz, una boca. Cada uno de estos miembros tiene una función particular, ¿verdad? La nariz no se hizo para caminar, ¿verdad? El pie no se hizo para comer, cada quien tiene una función. Pero todos ellos trabajan de manera coordinada. Es decir, el pie camina en dirección a la mesa para tomar el alimento. La boca se abre para tomar el alimento que la mano va a aproximar. Entonces, mano, boca y pie trabajan todos de manera coordinada. No pueden trabajar separados, ¿verdad? No puede el pie decir, bueno, pues tú quieres ir hacia allá, pero yo no quiero ir hacia allá. Eso lo presentan luego en las caricaturas, ¿sí? La pantera rosa que
se parte por mitad y la pantera quiere ir al frente y los pies quieren ir hacia atrás, pues eso no puede suceder. No pueden trabajar separados. En este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, Cristo es la cabeza. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza? Que en Él residen los pensamientos y los afectos. ¿Sí? El amor, el conocimiento, lo que debemos de saber está en Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo y por lo tanto le tenemos que obedecer a la cabeza. En suma, la iglesia es signo de unidad y salvación. La iglesia es una señal de unidad, hermanos. Esto no lo tiene cualquiera. No sé si alguno de ustedes ha tenido relación con sectas u otros grupos no católicos. Pero si tú vas a la misa a las 8 de la mañana en tu parroquia y luego tomas un avión que te lleve a San Antonio, Texas, que tardará aproximadamente unas 3 horas en llevarte, y decides volver a ir a misa, te vas a dar cuenta de que allá están celebrando una liturgia muy parecida a la de tu parroquia, y que son las mismas lecturas bíblicas, y que cuando pidan por el Papa va a ser por el Papa Francisco. La iglesia es signo de unidad y también es signo de la salvación, signo de la presencia de Cristo en el mundo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Olvídense eso que dicen los paganos de que la iglesia es el Papa. La iglesia somos tú y yo, la comunidad de los bautizados. Tú eres parte de la iglesia. Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque quien te ve a ti, ve a la iglesia, ve a Cristo. Y cuidado con lo que haces, y cuidado con lo que dices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, para muchas personas, en tu trabajo, en tu colonia, tú eres lo único que van a saber y ver de Cristo. Y cuando la gente piensa en Cristo, va a pensar en ti, porque tú eres parte de la iglesia. Hay una canción que dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Se oye bien, pero es mentira, porque tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres miembro del cuerpo místico de Cristo. Tú no eres el cuerpo místico de Cristo. Y eso tienes que tenerlo claro, porque si no, piensas que lo que tú haces, que lo que tú dices y que lo que tú enseñas no tiene nada de importancia, y sí la tiene. ¿Por qué? Porque tú eres Cristo para los que están alrededor tuyo. Tú eres Cristo para tus hijos. Tú eres Cristo para tu esposa. Tú eres Cristo para tu familia. Tú eres Cristo para tu calle. Tú eres Cristo para tu colonia. Tú eres Cristo para tu trabajo. Hacer iglesia es ir detrás del Papa y los obispos colaborando en la realización de la pastoral, haciendo equipo de trabajo apostólico, subordinados al párroco. Es pasar a la acción, es brincarte al ruedo, es meterte a la cancha, es meter el hombro, es comenzar a trabajar, comenzar a hacer algo, lo que tú puedas. Es que yo solo sé barrer, barre. Es que yo sé hacer tortillas, haz tortillas. Es que yo puedo dar un tema, da el tema. ¿Sí? Es que yo puedo dar una plática prematrimonial, da la plática prematrimonial. Es que yo puedo ser ministro de la Eucaristía, pues sé ministro de la Eucaristía. Eso es hacer iglesia y eso es lo que nosotros nos tenemos que tener, o nos tenemos, perdón, que meter en la cabeza. ¿Sí? Ser útiles a la iglesia, ayudar a Cristo, amar a Cristo, pero ayudar a Cristo, amar a nuestros hermanos, pero también ayudar a nuestros hermanos a que conozcan a Cristo y a que se salven. Espero haber sido claro, hermanos. Perdón si a veces soy muy efusivo en mis argumentos, pero en todo el tiempo que he estado en escuela de pastoral he visto tantos errores y tantas desviaciones que no me gustaría que se cometieran o que se siguieran cometiendo. Y bueno, pues ojalá y que el Espíritu Santo nos ilumine. Este ha sido nuestro tema. Muchas gracias. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente.
Que Dios te bendiga y muchas gracias.